Continuamos con este seminario respecto a resistencia al cambio. En esta ocasión vamos a revisar el texto Resistencia al cambio, cultura, terquedad o precedente. Esto de Shirley Peña. En el abstract se habla de cambio como un fenómeno que siempre ha existido. Se conceptualiza la resistencia del cambio organizacional y cómo en la actualidad, a pesar de la tecnología y la globalización, existe esa resistencia al cambio en las personas, sus causas y algunas recomendaciones para que el proceso sea efectivo, basados en un buen diagnóstico y un manejo sincero y comunicativo, implicando a los distintos sectores de la organización manejados por una persona capacitada, especializada en liderar estos cambios y que lo haga imparcialmente, ya que estos cambios no deben beneficiar solamente a la alta gerencia, sino a todos quienes le integran. Bien, esta es una investigación de la Corporación Universitaria Uniminuto de 2019. Cuando se habla de cambio, se entiende que es un tema aplicable a todos los ámbitos de la vida. Es una decisión que rodea al ser humano desde el inicio de los tiempos en el aspecto social, cultural, personal, económico, tecnológico, político, empresarial, en fin, un fenómeno que siempre ha existido, pero se va a tratar específicamente del cambio en las organizaciones en la actualidad y sobre todo cómo existen factores que permiten que los elementos y las personas que integran la organización se resistan a este. También se explicará cómo adaptándose al cambio es que las organizaciones logran permanecer rentables y competitivas en el medio y no volverse obsoletas, sino trascender a lo largo de los años, perpetuarse y posicionarse en el mercado. Según Mas and Ramio, definen la resistencia al cambio como la reacción negativa que ejercen los individuos o grupos que pertenecen a una organización ante la modificación de algunos parámetros del sistema organizativo. También es importante el concepto de García, Álamo y García. La resistencia al cambio debe ser entendida como una reacción en contra del cambio intentado, de manera que los empleados adoptan actitudes y comportamientos disfuncionales con el propósito de obstaculizarlo, por lo que se refiere a ella como una fuerza organizativa poderosa. Por esta razón, es que el proceso de cambio debe ser algo planificado y sistemático dentro de las organizaciones. Esto permite que se vaya adecuando y apropiando de lo que va a poner la entidad. De acuerdo a Cárdenas, hoy se habla de creación del cambio, o sea, inculcar una política sistemática de innovación, es decir, una política para crear cambio. Mas y Ramio presentan algunas causas que pueden responder a las razones de la presencia de la resistencia al cambio en las organizaciones. Una razón principal es el miedo a lo desconocido, ya que los cambios y o desviaciones de un procedimiento actual pueden parecer un riesgo y no hay garantías. Aquí aplica el dicho mejor malo conocido que bueno por conocer. Otra causa es la falta de información, ya sea por falta de conocimientos, habilidades o la información necesaria para ejercer un nuevo rol. Otro elemento son los factores históricos que hacen referencia a momentos anteriores en donde lo novedoso no ha resultado como se esperaba o no se cumplió con las expectativas. Otra causa son las amenazas al statu quo, que se refieren cuando las personas están muy cómodas con la situación actual y prefieren mantener las cosas en la forma en la que ya están acostumbrados y se oponen a lo nuevo solo porque es diferente a lo acostumbrado. Las amenazas al poder cuando las personas sienten que con el cambio viene la pérdida del poder, los beneficios no percibidos, ya que este cambio puede ser desplazado de su cargo a la persona o por disminución de los salarios. Clima organizacional de baja confianza, en este caso puede ver cuando el cambio
es repentino y radical. Otro elemento son las relaciones pobres. Esto se refiere al tacto o delicadeza cuando se hacen las proposiciones. En algunas ocasiones, solo basta con saber decir las cosas. Crear empatía también se debe al no incluir a los demás en las decisiones que se toman. Es necesario los puntos de vista de los demás miembros que integran la organización. Otra causa es el miedo al fracaso, ya que muchas veces las personas están muy capacitadas para unas cosas y al enfrentarse con un nuevo reto, temen a no lograr el objetivo y fallar. Otro elemento es la resistencia a experimentar. Usualmente lo nuevo causa hostilidad. Por esta razón es necesario notificar y planificar con anticipación que sea algo estructurado, así como la poca flexibilidad organizativa cuando se imponen las cosas sin importar las consecuencias para los demás, solo pensando en el beneficio de la empresa y no de los que la conforman. Mas y Ramio, por supuesto, estas condiciones son a nivel general, ya que pueden variar las causas de la aversión. Según el cargo de las personas, puede variar tanto para operarios, mandos medios y mandos altos. Entonces, las personas que no están de acuerdo con las decisiones que se toman en la empresa generalmente tienden a obstruir y no logran apropiarse de lo nuevo que les está demandando, por lo que empiezan a presentar esa resistencia y terquedad. Cuando hay personas que se resisten al cambio, también deben pensarse primero en las razones por las cuales está viendo esta conducta. Puede ser que el culpable sea el líder, pues en ocasiones anteriores puede que sea este quien ha hecho las cosas mal y por ende los demás temen en seguirle a este nuevo proceso. Pero lo importante es que los líderes comuniquen los beneficios del cambio y hacer que los demás lo comprendan y mostrarles que esto los va a favorecer. Mas y Ramio exponen el grado de resistencia al cambio depende del tipo de cambio y la información que se disponga, ya que la gente no presenta resistencia al cambio sino ante la pérdida o la posibilidad de pérdida. Es muy fácil preguntarse por qué algunas personas se muestran adversas cuando la empresa se quieren implementar nuevas técnicas o reglas y o formatos. Esto se debe porque desde siempre se ha temido a lo nuevo, lo que cause peligro o que ponga en riesgo la integridad ya sea física, personal o laboral. Y de este modo se genera este choque y se crea una barrera organizativa por la cual es difícil mantener contentos a todos los empleados, ya que así como está el empleado satisfecho con las nuevas reformas, está el que no soporta las novedades y se siente cómodo con lo que ya conoce. Del mismo modo con los jefes cuando se cambian las leyes, los tributos, que el Estado demande ciertas cosas de las empresas, que dé paso a la incertidumbre y vulnerabilidad de la organización. Aunque todas las organizaciones se encuentran en la obligación de cambiar, no significa que dicha transformación pueda ser llevada a cabo en forma armónica y eficiente, pues generalmente se generan grandes resistencias hacia ellos. Duque, Restrepo y López es tarea de los líderes gestionar estos cambios o transformaciones de manera sutil que genere bienestar en la empresa y que sea de fácil adaptación para los colaboradores. Siempre deben apoyarse en personas capacitadas para realizar los cambios organizacionales y nunca está de más contar con el Departamento de Recursos Humanos y psicólogos especializados en esta labor. También se debe de recordar que cambiar no es muy fácil, primeramente porque ni las personas están dispuestas a realizar esfuerzos en este sentido, y aunque estén dispuestas, es muy fácil volver a los antiguos patrones de funcionamiento. Otro gran cambio en la actualidad al que se enfrentan los colaboradores son las tecnologías de la información de acuerdo a Kano. La incorporación acelerada de tecnología de la información y comunicaciones en los diferentes contextos de la vida está cambiando mucho los paradigmas de intermediación y negocios.
devolviendo el control y las relaciones en las personas y los diferentes productos y servicios disponibles en la actualidad a los clientes. Existen personas en la organización que llevan muchos años acostumbradas a llevar todo de manera tradicional, es decir, que las nuevas tecnologías no son bien recibidas y toman actitudes en contra de estos cambios. Así continúan realizando sus actividades de la manera en que ellos se sienten cómodos. Es importante destacar estos datos expuestos por la investigación de Duque, Restrepo y López. La importancia de la autoestima para la resistencia al cambio se obtiene que a mayor autoestima del individuo, menos oposición muestra a las propuestas del cambio en la organización. En efecto, los resultados hallados confirman que cuando los individuos perciben a sí mismos como competentes, capacitados y valiosos para la empresa, mantendrán una actitud y comportamiento consistentes en tal percepción, de forma que afrontarán los programas de cambio impulsados por la empresa, aunque conlleven estrés o ansiedad, pues se sienten capacitados para afrontar estos retos. Por lo tanto, siempre se deben manejar un buen clima organizacional para que las personas estén preparadas para recibir y adoptar nuevas funciones o procesos. Los cambios empleados deben ser muy valorizados dentro de la empresa, deben ser conocedores de diferentes aspectos que conlleven al cambio, ya que eso facilitará el entendimiento y la aceptación. Bueno, hasta aquí una cuestión. Creo que en mi caso particular ya había hecho notar que para ser un supervisor de una empresa se deberían de tener muchos conocimientos diversos en diferentes áreas, y aquí surge uno más, el de las tecnologías de la información, que son novedades, son actualizaciones que hay hoy en día en 2021 que las personas deben de saber. Nada menos es conocer aplicaciones, conocer el manejo de Excel adecuado, moderno, para poder hacer actividades de manera más rápida y eficiente. Sin embargo, no siempre se tienen estos conocimientos. Yo en las empresas que he estado generalmente andan preguntando que qué es una macro, que si alguien sabe hacer macros, y desde luego que casi nadie lo sabe hacer, y aún así, aunque les contestes que sí lo sabes hacer, de algún modo ellos optan por mejor hacer algo más fácil, algo más simple. Existen recomendaciones expuestas por Mas y Ramio de cómo intentar evitar la resistencia al cambio. También explican cómo esta puede aparecer en varios momentos durante un proceso de diseño, estudio o planificación del cambio, durante el proceso de decisión al que se escoge el nuevo sistema organizativo y durante el proceso de implementación del cambio organizativo. Enseñan que las dos medidas que permiten superar el cambio: la primera es hacer un diagnóstico profundo sobre los actores que se resisten al cambio y los motivos que les inducen a ello, y la segunda es impulsar el cambio de forma transparente, informando e implicando a los distintos sectores de la organización. Bueno, aquí, como se darán cuenta, una sería la propaganda y todo aquello que lleva a la cultura organizacional, pero la otra, y creo que es no menos importante, es el estar indagando, investigar. Se puede decir que es hacer una investigación de por qué las personas que no están de acuerdo con el cambio no lo están. Es decir, esto no tiene por qué ser malo, por el contrario, esto debería ser un parámetro para las empresas para constatar el por qué no se están haciendo bien las cosas, y ahí pudieran encontrar que no es bueno, volvemos. Ahí pudieran encontrar si el liderazgo no es adecuado, o en su defecto si a lo mejor estas personas están a punto de salir de la empresa, o si tienen expectativas muy altas las personas que están en contra de este cambio que se está haciendo. Y en este caso también se puede hacer adecuaciones para que entonces todos estén de acuerdo, o en su defecto, cuando no se puede estar de acuerdo, entonces también se puede derivar en la renuncia de las personas que tienen la resistencia al cambio. Pero sin embargo creo que se pueden hacer muchas cosas, y una de ellas sería adaptar el nuevo programa o el nuevo proceso, porque no siempre son adecuados, y menos, y hay que tomarlo en cuenta cuando las empresas manejan todavía este sistema de paternalismo, en donde todavía se maneja esta cuestión de darle el puesto a uno, al mejor amigo, al conocido, al primo, al pariente, porque en ese aspecto no se está buscando la eficiencia, se está buscando simplemente
el mantener por ahí puestos altos para las personas pues que sean conocidas. Y entonces la eficiencia está muy distante de ocurrir. Es muy importante para la capacitación y formación de las personas, la planeación y la formulación de proyectos en los que la empresa debe invertir, teniendo en cuenta las diferentes áreas de crecimiento en la empresa como formación en ventas, aprendizaje de tecnologías de la información, análisis financiero, mercadeo, servicio al cliente, etc. Así como lo explica Cárdenas, gestionar el conocimiento se basa en seleccionar la información correcta a través de diferentes fuentes y transformarla en un crecimiento sostenible. Esto es lo más importante, que sea conocimiento para mantenerlo a largo plazo, no solo una capacitación, sino a través de estos planes de mejora se logre mantener motivados a los colaboradores para que integradamente se adopten los cambios que les presenta el mercado. Por último, es necesario abrir los ojos tanto jefes como empleados. Como se sabe, a veces puede ser el jefe quien no quiere avanzar y se queda estancado, por lo tanto los empleados quedan relegados a obediencia, así que el desarrollo de la empresa ayuda a que esto permanezca en constante avance con el mundo en el que está, que cada día, que pasos agigantados va progresando, es dinámico y está en un continuo movimiento. Por eso las empresas deben tratar de mantenerse en esa misma corriente, permanecer en la búsqueda de posicionarse y hallar estrategias necesarias para la mejora cada vez más de sus procesos, pero a nivel colectivo, que sea para el mejoramiento de todos los segmentos de la organización. El cambio es el padre de la innovación. Quienes buscan oportunidades saben que lo que les presenta el futuro con sus cambios, quienes solucionan los problemas necesariamente tienen que ver con el pasado. Los tiempos de cambio son tiempos de oportunidades. Conclusión. Este texto evidencia que aún en la actualidad los cambios organizacionales no son fáciles de digerir por diferentes razones que están muy relacionadas a las individualidades dentro de la empresa. Por lo tanto, se deben gestionar siguiendo unas recomendaciones que faciliten este proceso, que pueden ser el medio de participación e integración de grupos primarios, siempre comunicando con una debida anticipación, respetando los pasos sistemáticos, usando un mediador capacitado para liderar este proceso, quien logre ser imparcial entre los directivos y los funcionarios. Cabe resaltar la importancia de la adaptación del cambio en las empresas, ya que es uno de los factores más importantes para que una empresa logre trascender en el tiempo. Se llega a la conclusión de que la resistencia al cambio, aunque se ha vuelto un precedente, ya que a lo largo del tiempo ha estigmatizado el comportamiento de las personas, no es más que una terquedad al proceso de adaptación que suele ser tedioso y complicado para algunas personas, que sufren a causa del miedo que genera la posible no adaptación. Además, la cultura envuelve todo, por lo tanto, se puede responder que la resistencia al cambio proviene de los tres ámbitos, tanto por la cultura organizacional, por la terquedad de algunas personas, que simplemente así es su modo de ser, y por supuesto algo que ha venido desde hace mucho tiempo atrás, que tiene inherente al ser humano, que se resiste a lo nuevo por las diferentes razones nombradas anteriormente. Y aquí, y de la mano con la cultura organizacional, yo mencionaría también que es el saber convencer a los que están a cargo de puestos, es decir, si tú eres jefe y tienes a cargo gerentes, los primeros convencidos deberían ser los gerentes, si no, no puedes avanzar. En este caso creo que se podría hacer un poco más con ellos, como en este caso capacitarlos, en este caso ser muy empáticos con ellos, y creo que logrando convencer a los gerentes de algún modo se puede pasar la información más hacia abajo, hacia los cargos superarios. Bien, aquí continuamos ahora con otro texto. Este no tiene título digamos que no tiene autor. Lo encontré en las redes, solamente es la tesis de .uson.mx, Digital Tesis Docs, capítulo 3, Cambio organizacional, resistencia al cambio.
Uno de los descubrimientos mejor documentados de los estudios sobre el comportamiento del individuo y la organización es que las organizaciones y sus miembros se resisten al cambio. En cierto sentido, esto es positivo. Proporciona algún grado de estabilidad y pronosticabilidad sobre el comportamiento. Si no hubiera alguna resistencia, el comportamiento organizacional tomaría las características de una aleatoriedad caótica. La resistencia al cambio puede ser también una fuente de conflicto funcional. Por ejemplo, la resistencia a un plan de reorganización o un cambio en una línea de producto puede estimular un debate saludable sobre los méritos de la idea y dar como resultado una mejor decisión, pero existe definitivamente una desventaja en la resistencia al cambio, obstaculiza la adaptación y el progreso. Bien, ahí hago notar, la teoría, me parece que por ahí es la cibernética y todo esto que son las aplicaciones en los teléfonos, bueno, mayormente conocidos en los teléfonos, pero que antes eran los programas de las computadoras, llevan este mismo proceso. Son, lanzan un producto, las personas lo utilizan y ya ellos empiezan a criticar el producto, si está bien o mal. Y esto se hace a pasos agigantados y a unas velocidades insospechables que rápidamente son capaces de mejorar la aplicación o el producto. Entonces, me parece que los seres humanos tienen que tener mayor adaptabilidad también al cambio, no solamente en las organizaciones, en la vida diaria. Y entonces, el estar constantemente, tener mayor roce social con las personas, desde luego esto te va a dar mayor capacidad de tolerancia y mayor capacidad de resolución de conflictos y negociación. Y entonces con esto se podrá llegar a mejores resultados y diversificar también las opciones de resolución de conflictos. Bien, la resistencia al cambio no necesariamente emerge en formas estandarizadas. Resistencia abierta o inmediata. Un cambio es propuesto y los empleados rápidamente responden mediante quejas manifiestas, trabajando más lentamente, amenazando con ir a huelga o cosas similares. Resistencia implícita o diferida. Los esfuerzos de la resistencia implícita son más sutiles. Pérdida de la lealtad a la organización, pérdida a la motivación a trabajar, incremento de errores, aumento del ausentismo debido a enfermedad y es por tanto más difícil de reconocer. De igual manera, las acciones diferidas nublan el lazo entre la fuente de la resistencia y la reacción a ella. Un cambio podría producir lo que parece ser solo una reacción mínima en el momento que se inicia, pero entonces la resistencia emerge en semanas, meses o incluso en años después. O solo un cambio que en sí mismo tiene poco impacto se vuelve la gota que derrama el vaso, la resistencia simplemente se ha diferido y acumulado. Lo que emerge es una respuesta a una acumulación de los cambios anteriores. Fuentes de la resistencia. Resistencia individual. Las fuentes individuales de la resistencia al cambio residen en características humanas básicas como las percepciones, personalidades y necesidades. 5 razones por las que los individuos pudieran resistirse al cambio. Hábito. Cada vez que usted sale a comer, ¿prueba un restaurante distinto? Probablemente no. Si usted es como la demás gente, usted encuentra un par de lugares que le gustan y regresa a ellos con cierta regularidad. Como seres humanos, somos criaturas de hábitos. Todos los días tomamos cientos de decisiones en nuestro quehacer diario para enfrentar esta complejidad. Todos nos apoyamos en los hábitos o respuestas programadas, pero cuando nos enfrentamos con el cambio, esta tendencia a responder en nuestras formas acostumbradas se vuelve una fuente de resistencia. Por ejemplo, cuando su oficina se muda a un nuevo edificio, el otro lado de la ciudad, significa que tendrá que cambiar muchos hábitos, levantarse 10 minutos más temprano, tomar una nueva serie de calles para ir al trabajo, encontrar un nuevo lugar para estacionarse, ajustarse a la nueva distribución de la oficina, desarrollar una nueva rutina de almuerzo y así sucesivamente. Seguridad. La gente con alta necesidad de seguridad es probable que se resista al cambio, ya que éste amenaza sus sentimientos de seguridad.
Por ejemplo, cuando Sears anuncia el despido de 50,000 empleados o Ford introduce un nuevo equipo de robots, muchos empleados en estas compañías podrían temer por sus trabajos que están en juego. Factores económicos. Otra fuente de resistencia individual es la preocupación de que los cambios disminuyan el ingreso individual, los cambios en las tareas de los puestos o las tareas de rutinas establecidas en trabajo también pueden incrementar los temores económicos si la gente está consciente de que no será capaz de desempeñar las nuevas tareas o rutinas con sus estándares anteriores, en especial cuando el salario está ligado a la productividad. Temor a lo desconocido. Los cambios sustituyen lo conocido por la ambigüedad y la incertidumbre. La transición de la preparatoria a la universidad es una experiencia de este tipo. Por ejemplo, la introducción en una organización de ACT significa que los trabajadores de producción tendrán que aprender técnicas de control de procesos estadísticos. Algunos podrán temer que no serán capaces de hacerlo. Por lo tanto, podrán desarrollar actitudes negativas hacia la ACT o comportarse de manera disfuncional si se pidiera usar técnicas estadísticas. Procesamiento selectivo de la información. Los individuos moldean un mundo a través de sus percepciones. Una vez que han creado este mundo, se resisten a cambiar. Así que los individuos son culpables de procesar información selectivamente a fin de mantener sus percepciones intactas. Escuchan lo que quieren escuchar, ignoran la información que amenaza el mundo que han creado. Por ejemplo, volviendo a los trabajadores de producción que han enfrentado la introducción de la ACT, podrían ignorar los argumentos de sus jefes cuando explican por qué es necesario el conocimiento de estadística o cuáles son los beneficios potenciales que el cambio les podría proporcionar. Resistencia organizacional. Las organizaciones son conservadoras, se resisten activamente al cambio. No hay que buscar mucho para encontrar evidencia de este fenómeno. Las agencias de gobierno quieren continuar con lo que estaban haciendo durante años, ya sea la necesidad del servicio cambie o permanezca igual. Las organizaciones religiosas están profundamente enraizadas en su historia. Los intentos por cambiar la doctrina de la Iglesia requieren de gran persistencia y paciencia. Las instituciones educativas, las cuales existen para abrir las mentes y retar la doctrina establecida, son ellas mismas resistentes al cambio. La mayoría de los sistemas escolares aplican esencialmente la misma tecnología de enseñanza hoy en día como lo estaban haciendo hace 50 años. Asimismo, la mayoría de las compañías permanecen y parecen resistirse enormemente al cambio. Fuentes de resistencia al cambio organizacional. Inercia estructural. Las organizaciones tienen mecanismos interconstruidos para producir estabilidad. Por ejemplo, el proceso de selección sistemáticamente elige a ciertas personas y rechaza a otras. La capacitación y otras técnicas de socialización refuerzan los requerimientos específicos del papel y las habilidades. La formulación proporciona descripciones de puestos, reglas y procedimientos para que sean seguidos por los empleados. Las personas que son contratadas en una organización son elegidas para que se acoplen, luego son moldeadas y dirigidas para que se comporten en cierta manera. Cuando una organización es confrontada con el cambio, esta inercia estructural actúa como contrapeso para mantener la estabilidad. Enfoque limitado del cambio. Las organizaciones están formadas por varios sistemas interdependientes. Usted no puede cambiar uno sin afectar a los demás. Por ejemplo, si la gerencia cambia los procesos tecnológicos sin modificar simultáneamente la estructura de la organización para que se ajuste, tal vez no se acepte el cambio en la tecnología, así que los cambios limitados en los subsistemas tienden a ser anulados por el sistema más grande. Inercia de grupo. Incluso los individuos quieren cambiar su comportamiento, las normas del grupo podrían actuar como una restricción.
El miembro individual de un sindicato, por ejemplo, podría estar deseando aceptar los cambios en su trabajo sugeridos por la gerencia, pero si las normas del sindicato dictaran resistir cualquier cambio unilateral realizado por la gerencia, él probablemente se resistiría. Amenaza a la habilidad. Los cambios en los patrones organizacionales podrían amenazar la pericia de los grupos especializados. La introducción de computadoras personales descentralizadas, las cuales permiten a los gerentes obtener el acceso a la información directamente de la computadora central de la compañía, es un ejemplo de un cambio que encontró fuerte resistencia por parte de muchos departamentos de sistemas de información a principios de la década de los 90. ¿Por qué? Debido a que el usuario descentralizado constituía una amenaza para las habilidades especializadas de las personas en los departamentos de sistemas de información centralizadas. Amenaza a las relaciones establecidas de poder. Cualquier redistribución de la autoridad en la toma de decisiones puede amenazar las relaciones de poder establecidas desde hace tiempo en la organización. La introducción de la toma de decisiones participativa o de los equipos de trabajo autodirigidos es la clase de cambio que con frecuencia es vista como amenaza para los supervisores y gerentes medios. Amenaza a las distribuciones establecidas de los recursos. Aquellos grupos en la organización que controlan los recursos con frecuencia ven el cambio como una amenaza. Tienden a estar contentos con la forma en que están las cosas. El cambio, por ejemplo, significaría una reducción en sus presupuestos o una reducción en el tamaño del personal. Aquellos que más se benefician de la distribución actual de los recursos con frecuencia se sienten amenazados por cambios que pudieran afectar futuras distribuciones. Y viene aquí un apartado de un programa, una figura donde dice resistencia organizacional. En el centro y alrededor están inercia estructural, enfoque limitado al cambio, inercia de grupo, amenaza a la habilidad, amenaza de las restricciones establecidas de poder y amenaza de las distribuciones establecidas de recursos. Es decir, todas las anteriores son resistencias organizacionales. ¿Cómo superar la resistencia al cambio? Se han sugerido 6 tácticas para que los gerentes u otros agentes de cambio puedan contender con la resistencia al cambio. Educación y comunicación. La resistencia puede reducirse a través de la comunicación con los empleados para ayudarles a ver la lógica del cambio. Esta táctica asume que la resistencia yace en la mala información o en la comunicación deficiente. Si los empleados reciben todos los hechos y consiguen aclarar todos los malentendidos, la resistencia cederá. La comunicación puede establecerse a través de discusiones uno a uno, memorandos, presentaciones de grupos o informes. Funciona siempre que las fuentes de resistencia sea una comunicación inadecuada y las relaciones gerencia-empleado estén caracterizadas por la confianza y la credibilidad. Si estas condiciones no existen, el cambio probablemente no tendrá éxito. Y aquí hago notar que en alguna ocasión me invitaron a dar alguna plática a una empresa y me recuerdo mucho eso, que efectivamente esta cuestión de ser un desconocido, pues de algún modo ayudaba un tanto, porque en el caso particular ya había ciertos vicios con respecto a la gente que ahí vivía, es decir, que ahí participaba. Por ejemplo, habían conflictos ya con el contador, habían conflictos ya con los operadores. Entonces, el hecho de que yo viniera como un desconocido, un psicólogo contratado por fuera, entonces esto da mayor fluidez, digamos, a que la comunicación fluyera, a que la comunicación se diera, pues. Y la educación o reeducación por medio de cursos. Participación. Es difícil para los individuos resistirse a una decisión de cambio en la cual ellos participan. Antes de hacer el cambio, aquellos que se oponen pueden ser introducidos al proceso de decisión, al asumir que los participantes tienden a la experiencia para hacer una contribución significativa. Su participación puede reducir la resistencia, obtener el compromiso e incrementar la calidad de la decisión al cambio.
Sin embargo, contra estas ventajas están las desventajas. Puede llegar a una solución pobre con un gran consumo de tiempo. Y en este aspecto recuerdo mucho también en una empresa en donde nos daban la opción de formar parte de las mesas de trabajo. Sin embargo, siendo sinceros, la mayoría de veces era solamente tapar el sol con un dedo, es decir, se hacían muchas reuniones y demás, había una cierta pérdida de tiempo y al final la empresa terminaba tomando sus propias decisiones. Entonces, con esto creo que sí podemos mencionar que todavía no se logra una coyuntura en donde se puedan trabajar de manera uniforme entre la empresa y el empleado. Adicional, hay que tomar en cuenta que el empleado no muchas partes o no muchas veces está capacitado como para dar aportaciones valiosas para la empresa. Siendo sinceros, es que en muchas ocasiones esta especialización se debería de dar a través de mayor preparación, en este caso especialidades, maestrías, cursos, etcétera, con los cuales se pueda dar una aportación valiosa para la empresa, porque siendo sinceros, ¿qué es lo que quiere la empresa? Mayor productividad. Entonces, seguramente la participación de los empleados tenderá más a mayor confort. Entonces, se darán cuenta, en la ecuación estos son contradictorios. Continuamos. Facilitación y apoyo. Los agentes de cambio pueden ofrecer una gama de esfuerzos de apoyo para reducir la resistencia. Cuando el temor y la ansiedad del empleado son elevados, la asesoría y la terapia, el entrenamiento de nuevas habilidades o un periodo corto de ausencia pagada podría facilitar el ajuste. Las desventajas de esta táctica son que, como las demás, consumen tiempo, además es cara y su puesta en práctica no ofrece seguridad de éxito. Y aquí muchas veces se meten coachings a facilitación y apoyo, pero como dicen aquí, los coaching no representan más que una motivación presente y habría que intentarlo con la terapia psicológica en las empresas. Realmente no me metí mucho a este término, pero me parece que no hay algo que solvente la empresa, porque efectivamente porque termina siendo caro. Negociación. Otra manera para que un agente de cambio maneje la resistencia al cambio potencial es intercambiar algo de valor para disminuir la resistencia. Por ejemplo, si la resistencia está centrada en unos pocos individuos poderosos, se puede negociar un paquete específico de recompensas para que cumpla con sus necesidades individuales. La negociación como táctica puede ser necesaria cuando la resistencia proviene de una fuente poderosa. Sin embargo, uno no puede ignorar sus costos potenciales altos. Además, existe el riesgo de que una vez que el agente de cambio negocie con una parte, para evitar la resistencia, él o ella estará abierto a la posibilidad de ser chantajeado por otros individuos en posiciones de poder. Manipulación y cooptación. La manipulación se refiere a los intentos disimulados de influir, distorsionar los hechos para hacerlos parecer más atractivos, retener información no deseable y crear falsos rumores para que los empleados acepten el cambio son todos ejemplos de manipulación. Si la gerencia corporativa amenaza con cerrar una planta de manufactura en particular, si los empleados de la planta no aceptan una reducción de salarios y amenaza no es cierta, la gerencia está usando manipulación. La cooptación, por otro lado, es una forma tanto de manipulación como de participación. Busca sobornar a los líderes del grupo de resistencia dándoles un papel clave con la decisión del cambio. Se busca el consejo de los líderes no para tomar una mejor decisión, sino para conseguir su apoyo. Tanto la manipulación como la cooptación son relativamente baratas y constituyen formas fáciles de obtener el apoyo de los adversarios. Pero las tácticas se pueden revertir si las personas que son el objetivo tienen conocimiento de que están siendo engañados o utilizados. Una vez descubierto, la credibilidad del agente de cambio podría caer a cero. Coerción.
la aplicación de amenazas directas o fuerza hacia lo que se resisten. Si la gerencia corporativa mencionada en la discusión previa está determinada realmente a cerrar la planta de manufactura, si los empleados no aceptan una reducción en el salario, entonces la coerción sería la etiqueta con que se nombraría a su táctica de cambio. Otros ejemplos de coerción son las amenazas de transferencia, la pérdida de ascensos, evaluaciones negativas del desempeño y una carta pobre de recomendación. Las desventajas y ventajas de la coerción son aproximadamente las mismas que las mencionadas en la manipulación y la cooptación. Bien, hasta aquí este documento y de igual forma, bueno, aquí terminamos con respecto al tema de resistencia al cambio y nada más hacer notar que estos generalmente son artículos que van enfocados a las organizaciones. Siendo sinceros, creo yo que las organizaciones tienden más a invertir en estos campos y creo yo que la terapia individual, la terapia clínica, la psicología clínica también debería de invertir un poco en esto, nada más que es difícil porque generalmente son inversiones individuales. Entonces aquí uno optaría más bien por investigar, uno como individualmente pudiera investigar y esto lo pudiera hacer mejor, pudiéramos hacer una especie eh, de cápsula o de espacio para pues conocer nuevos métodos de solución de problemas o en este caso de resistencia al cambio, pero les repito, serían esfuerzos individuales. En algún momento yo sueño con que pudiera haber algo así como una cooperativa de psicólogos para que se trataran estos temas de manera unificada y no nada más con esfuerzos individuales. Bien, entonces en esta ocasión pues me retiro, este fue el seminario de resistencia al cambio, ya terminamos el tema de resistencia al cambio y vamos a continuar con más temáticas. Nos vemos en la siguiente, les recuerdo yo soy Psicomar Susano y que tengan un excelente día. Hasta luego.